Bueno, veníamos hablando de la empanada. El tema en cuestión. Tema en cuestión, que hemos comenzado a las 7 de la mañana. La consigna de hoy es cuál es la empanada que prefiere, esta gran grieta que se armó en la producción, a partir de que de esto que vamos a charlar a partir de ahora y con quién vamos a charlar a partir de este momento, que es un periodista que sabe muchísimo de la gastronomía argentina y que, si sabrá, que se ha puesto a investigar sobre las empanadas y a partir de allí ha publicado su último libro, nada más y nada menos. Tenemos en línea telefónica a Pietro Sorba, a quien le agradecemos esta comunicación telefónica. Pietro, muy buenos días. Cecilia y Andrés te saludan desde aquí, desde la Matera Gualeguaychú. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bueno, un placer enorme estar comunicado con ustedes, bueno, con Entre Ríos y, bueno, con vuestros oyentes. La verdad que muy buen comienzo de mañana. Gracias por invitar. Por favor, Pietro, para nosotros también es un gusto poder charlar con usted en este caso. Y bueno, a partir de la publicación de su último libro, ¿no? Santa Empanada, esta investigación antropológica, se puede decir, de la empanada. Es una cuestión sumamente interesante. ¿Cómo llegó a esto, Pietro? Eh, es una necesidad, te diría yo, porque te tuteémonos porque Sí. es mucho más sencillo. Es una tenía una necesidad profesional porque eh, faltaba ese contenido dentro de la secuencia de mis trabajos anteriores. Porque yo siempre intenté apuntar a elementos muy específicos de nuestra gastronomía, entonces abordé, no sé, los bodegones, la pulpería, la pizzería tradicional, la parrilla, la carne, el vino argentino, la nueva cocina argentina, la ruta gastronómica del país. Entonces, esa pieza que poseen las empanadas, que son un ícono, en mi opinión, extraordinariamente importante dentro del esquema gastronómico argentino, me estaban faltando y siempre estaban ahí dando vuelta, pero por una razón u otra no lograba concretar el trabajo. Bueno, y finalmente se dio la posibilidad de hacerlo y yo estoy bien, pero realmente muy feliz de haber logrado este trabajo, porque como que completa un poco, no del todo, pero completa aún más esa secuencia que yo empecé en el año 2007. Ujú. Y Pietro, ¿y qué fue lo que descubriste a partir de esta investigación? Porque hay tantas provincias en la República Argentina como variedad de empanadas, uno imagina. Es absolutamente así. A ver, si bien uno a lo largo de sus, en mi caso, 40 años de trabajo en esto, como tuvo la oportunidad de conocer muchísimas cosas, lo que sorprende es que siempre hay algo que te sorprende. Ujú. ¿A qué me refiero? No sé, yo hablo de, no sé, hablemos de algo que ustedes conocen bien, o sea, las empanadas entrerrianas están representadas en el libro, Ujú. gracias a un embajador extraordinario como Quique Sobral y su proyecto Mesopotamia, que propuso una empanada de boga realmente muy interesante. Y también otra realidad entrerriana, que es Puerto Sánchez, o sea, con sus empanadas de pescado de río. Una es una versión de empanada con raya y otra con pescado de río que normalmente no se utiliza, no digo en Entre Ríos, sino en Ujú. otros lugares, o sea, como la caladira, el armado, el moncholo, etcétera. Entonces, bueno, esa identidad típica que se expresa a través de la empanada me parece algo emocionante, porque cada provincia tiene un esquema parecido. Obviamente existe una, una empanada, no sé, quizás la más soñada, que es la empanada de carne, Ujú. pero cuando uno después empieza a meterse en la realidad se da cuenta que existen otro mundo, existen otras empanadas que quizás son aún más interesantes. ¿Por qué? Porque representan efectivamente los productos de los territorios y su identidad. Entonces, bueno, esa es la parte que me parece emocionante del libro. Y a eso, bueno, que en la parte argentina se suma otra parte, quise agregar porque me parecía que valía la pena aprovechar de la oportunidad, una parte dedicada a las empanadas de otro lado del mundo, porque la empanada no es solamente un tesoro argentino, sino es una especialidad absolutamente popular en todo el planeta. Así que bueno, junté las dos cosas y salió un libro, en mi opinión, jugoso, con 160 recetas.
Claro. Pietro, bueno, vos recién nombrabas esto de lo que había hecho Quique Sobral también con la receta a base de boga, ¿no? O sea, un Sí, pescado, bueno, que tanto nos gusta y también el sí. turista a veces mucho lo pide en las recetas, ¿no? En las comidas. ¿Por qué cada región Sí. tiene su empanada tradicional? Y porque es una síntesis, es una comida que por su naturaleza, por su formato, por su composición, es ideal para expresar la síntesis de un territorio. Ujú, Entonces, si yo tomo una empanada de boga, entiendo muchas cosas. Entiendo que hay pescado de río, entiendo que el pescado de río elegido es, en este caso, la boga. Entiendo los condimentos que entran ahí adentro y que son parte de esa identidad. Entonces, bueno, ese es el motivo por el cual una empanada se transforma en algo tan importante dentro del esquema gastronómico de una provincia. Y a eso hay que sumarle que en algunos casos existe una tradición local que también se suma a ese concepto de representatividad gastronómica. No sé, pienso en, no sé, la fiesta nacional de la empanada de Tucumán, que se hace en Famaillá. Pero ujú. eso se transforma en un disparador extraordinario para que la empanada a su vez tome un lugar protagónico dentro del esquema gastronómico local, que va mucho Ujú. más allá del producto, sino se transforma en un elemento representativo, en una embajadora, en una herramienta de promoción turística. Entonces, bueno, por eso que la empanada es tan importante. Claro. ¿Y ha ido mutando con el tiempo el gusto de los argentinos? Sí y no, en el sentido que, y eso es un poco lo que quiere expresar el libro, Ujú, por un lado existe una visión muy tradicional. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, hemos hablado de la empanada clásica tucumana. Lo mismo pasa con una empanada clásica salteña. Lo mismo pasa con una clásica empanada cuyana o mendocina o sanjuanina. Pero al lado de estas expresiones muy típicas y también muy vinculadas a la tradición, tenemos versiones ya más contemporáneas, pero eso no significa transgresoras, ujú, significa que los cocineros jóvenes o los cocineros que ya empiezan a meterse dentro de este tema con una mirada quizás un poco más amplia, siempre con mucho respeto por la tradición desde ya, ¿no? Pero empezando a mirarlo desde el lado de la cocina contemporánea, bueno, utiliza la empanada y los productos típicos con técnicas más contemporáneas, ujú. insertando, incluyendo productos que normalmente no van. Yo digo, a ver, cosas que son elementales, que quizás nos hacen entender un poco más lo que quiero decir. Sí. Supongamos, ¿no? Ustedes en Entre Ríos ahora tienen, y es algo maravilloso, la ruta del vino, Ujú, porque se empezó a desarrollar eh, se empezó a desarrollar nuevamente a partir, digamos, de la posibilidad de retomar este tema ahí en la región. Bueno, ¿por qué no incluir dentro de la receta un esfumado de vino local? ¿Qué quiero decir? Normalmente en una empanada no se agrega el vino durante la cocción, ujú, normalmente en una receta eso no está previsto. Pero, digamos, normalmente en la cocina la gente usa el vino para esfumar la carne, para agregarlo al fondo vegetal, etcétera. Entonces, digo, la receta de la empanada tiene esas partes dentro de su secuencia de elaboración. Entonces, ¿por qué no agregar el vino local dentro de la receta de esa empanada? Entonces, quiero decir, gracias a eso la empanada adquiere un sabor diferente, matices distintos y además se incluye otro producto local típico y representativo. Bueno, los cocineros de nueva generación están haciendo un poco eso. Quizá reemplazan la grasa de cerdo que normalmente se utiliza dentro de la receta para las tapas, bueno, la reemplazan con aceite de oliva. Entonces, quiero decir, simplemente utilizando dos ingredientes que son habituales, que son conocidos, o sea, que no son transgresores, bueno, se genera un cambio que desde el punto de vista del sabor no es menor dentro de una empanada tradicional. Entonces, bueno, esto es un poco el camino
de la empanada contemporánea, buscar más los productos típicos locales, meterlos dentro de la empanada y salir un poco de esa lógica monolítica de la empanada de carne. Me parece que la empanada tiene que ser solamente de carne vacuna. Claro. No es así. Seguro. Porque, como decía, en Entre Ríos, o sea, hay empanadas de pescado de río que son espectaculares y son populares, digo, no son cosas, o sea, que no existen. Pero sí, esa empanada no existe, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares. Quiero decir, me parece que hay que apuntar más a eso, realmente tomar la empanada como una embajadora de los productos del territorio, y eso es lo que se está haciendo. Seguro. ¿Cuál es el origen de la empanada, Pietro? Ya que habló precisamente de estas cuestiones, que no es un alimento o por lo menos una comida exclusivamente argentina. Uno se remonta por allí a Europa, España, no sé el caso de Italia, tal vez un poco más lejos. ¿Cuál es el origen? No, es un origen muy antiguo. En el libro intenté hacer una reconstrucción y aproveché de la introducción del libro para generar un texto que ofreciera una posible reconstrucción, porque hablo de posible porque los testimonios escritos llegan hasta un determinado punto y después no hay. Pero es bastante razonable pensar que sea una preparación que tiene por lo menos 3.000 años o un poco más, que viene de la zona que hoy en día corresponde a Líbano, Siria y a Israel, o sea, esa zona que donde Medio Oriente y la última parte de Asia que llega hasta el Mediterráneo con Israel se unen, y a partir de ahí, bueno, empezó a desparramarse hacia Oriente y a lo largo del Occidente. Entonces después finalmente llegó a España, de España llega a Argentina, y bueno, la historia... Después no sé dónde ya no puede ir hacia ningún lado, porque ya está en todos lados. Claro. El camino ya está hecho, pero es una historia, en mi opinión, apasionante, porque demuestra cómo una receta tan pequeña, entre comillas, que de pequeño no tiene nada, logró expandirse en todo el mundo a lo largo de la historia y se adaptó, bueno, eso es lo que veníamos diciendo en la primera parte de nuestra conversación, y se adaptó a los productos locales de los diferentes lugares donde desembarca, porque en la India la samosa, súper popular, tiene ingredientes locales, excepto uno que vino de América, que es la papa. Es increíble, ¿no? Porque es como la empanada argentina se transforma en ícono de nuestra gastronomía, pero la receta vino de España y la carne vino de Europa. Entonces es interesante eso. Bueno, pero la empanada tiene esta característica, la de adaptarse a los productos de los territorios. Y ese creo que sea su grandeza. Y Pietro, ¿y es reconocida la empanada, entre comillas, argentina en el resto del mundo? ¿Marca la diferencia en ese sentido? Últimamente sí. En lo que dirían los últimos 5 años, la idea de la empanada argentina está empezando a imponerse. Después cuando vamos a hablar de las falencias, ¿no? Claro. Y de las cosas que deberían de funcionar mejor, pero la idea de la empanada argentina se está realmente imponiendo mucho en muchos lugares, perdón, valga redundancia, en diferentes lugares del mundo. La encontramos en Estados Unidos, en Francia, en España, en Portugal, en Holanda, en Italia. La verdad que es muy emocionante ver lo que está sucediendo con la empanada argentina. Que la gente asocia, el consumidor de esos países asocia la empanada argentina, un producto de comida, entre comillas, callejera de calidad, un ingrediente de calidad, y de vez en cuando con versiones que desde nuestro punto de vista pueden ser un poco discutibles, pero que se adaptan al mercado local. Bueno, volvemos a este asunto de la adaptación al mercado local. Claro. Entonces en Italia uno encuentra una empanada argentina, entre comillas, con mozzarella, tomate, que no es algo que nos pertenece desde el punto de vista de la combinación, pero bueno, que es inteligente hacer eso, porque uno tiene que hacer un guiño a la gastronomía local aprovechando de su receta. ¿Y es la receta de la empanada, ¿no? Pietro, ¿y estas son las falencias que usted mencionaba?
¿O son otras? Sí, cuando se transforman en algo un poco grotesco, sí, me parece que esa es la falencia. Me parece que siempre hay que respetar el producto madre, o sea, la empanada argentina, y a partir de ahí generar pequeños cambios, o sea, que se adapten a la realidad local, pero que no sean grotescos. Claro. O sea, no sé, digo una cosa que no sé, ni siquiera sé si existe, pero existen cosas parecidas. Entonces, poner, no sé, fruta combinada con no sé qué, combinada con no sé cuándo, justamente solamente por el gusto de hacer algo así raro, no, eso me parece que no va, porque finalmente va en contra del producto. Seguro. Pero sí combinar con productos locales, no sé, supongamos Italia, tienen razas vacunas como la piamontesa, la chianina, entonces hacer una empanada de carne resaltando el uso de esos cortes y de esa carne local, me parece una integración fantástica del concepto, porque se mantiene la idea de hacer una empanada de carne, pero con una carne que es típicamente local. Entonces me parece que esas son las cosas que hay que hacer. Claro. Pietro, lo saco un poquito de Santa Empanada y lo llevo a la gastronomía en general, porque usted ha investigado y lo ha plasmado a través de los libros, los bodegones de Buenos Aires, las carnes, las pizzas, o sea, ha estudiado toda la gastronomía. ¿Cómo comemos los argentinos? ¿Comemos bien? ¿Comemos mal? Este, ¿Somos amplios en lo que hace a nuestra alimentación o somos limitados? ¿Cuál es la característica que nos define a los argentinos? No, comemos bien, tenemos un buen paladar. En los últimos años ya estamos aún más dispuestos a probar cosas nuevas, tenemos más productos, los productores locales están desarrollando cosas muy interesantes. Entonces me parece que estamos bien. A ver, cada lugar tiene su historia con la comida. Y Argentina navega dentro de sus ingredientes, los disfruta, carne, producto del territorio, pescado de río, nuestras frutas, nuestras hortalizas, los pescados de nuestro mar, los productos andinos. Tenemos un mercado enorme, una feria enorme de productos a nuestro alcance. Y de a poco los argentinos están aprendiendo a aprovechar la mayor cantidad posible de esos regalos que nos ofrece el territorio. Se amplió mucho el asunto y eso me parece muy interesante. Porque en un comienzo éramos típicamente carnívoros, de carne vacuna. Carne, Sí. tomate, Papa. ensalada, papa, Sí. Y más o menos vamos por ahí. Sí. Pero ahora ya el asunto empieza a ser mucho más interesante, muchos productores, no sé, miel, de queso, frutales, frutas. Si uno entra en una verdulería ahora, hay mucho más productos que hace 10, 15 años atrás. Claro. Sí. Hoy en día, si uno lo piensa, una palta no es algo que viene de la luna. Sí. Una palta es algo bastante normal dentro de una verdulería. Entonces quiero decir, y de esa manera se suman cosas que antes no existían. Por eso que digo que el paladar argentino está dispuesto a abrir el escenario, está dispuesto a probar nuevos sabores. Hay cosas que por supuesto le gustan más y cosas que le gustan menos, pero eso es parte de la estructura del paladar. A los argentinos les gustan las cosas dulces, agridulces, en general no gustan las cosas picantes. Entonces quiero decir, dentro de ese espectro de recepción de sabor que tiene el paladar argentino, hay mucha disponibilidad, hay una actitud muy linda en relación a probar cosas nuevas. Seguro. Y volviendo hacia atrás, hacia lo que es la cocina tradicional argentina, Argentina es un crisol de distintos inmigrantes, italianos, españoles, alemanes, judíos, árabes, etcétera, etcétera, Sí. y que cada una de estas corrientes migratorias trajo su gastronomía y la hemos pasado de los abuelos a nuestros padres y seguimos de alguna manera cultivándola. ¿Se puede hacer un mix de todo eso o hay algo que predomina en el argentino, inclusive desde lo criollo mismo, ¿no? Que es el famoso asado al asador, al gancho, a la parrilla y demás, que es carne asada al fuego prácticamente, es algo muy sencillo. También está dentro de nuestra gastronomía y todas esas culturas que han llegado a la Argentina han impuesto también una gastronomía muy particular. Todo esto se ha fusionado, ¿no, Pietro?
En un punto sí, pero en otro no, porque, por ejemplo, hay modelos que son muy generalizados, como, no sé, el de la carne, del asado, el uso cotidiano de la carne, la pasta, la pizza, la milanesa. Entonces, bueno, esas son preparaciones que lograron una difusión nacional y muy atomizada. Y después están otras, bueno, todas las otras colectividades que existen en general, y me refiero, no sé, al Medio Oriente, a la Armenia, a la alemana, la judía, la francesa, etcétera. Como que sí, evidentemente están dentro del esquema gastronómico, pero se quedan dentro de un capullo. No se integraron como los italianos y los españoles, que ofrecieron pero por razones obvias, ¿no? Porque fueron las dos colectividades que masivamente poblaron el país. Las otras, por supuesto, son importantes, pero no desde el punto de vista numérico. Entonces, las primeras dos son las que impusieron de alguna manera su estilo y lograron insertarlo dentro del esquema gastronómico nacional. Las otras son más limitadas a ámbitos específicos, o sea, localidades, a pueblos, a instituciones, etcétera. Normalmente hay, no sé, siempre el restaurante del Club Sirio-Libanés, el restaurante de no sé qué, no sé cuánto, pero no es, los platos típicos de esas colectividades no están dentro de un menú de un bodegón. Claro. O sea, nosotros no encontramos el hummus dentro de un bodegón. En un bodegón encontramos la milanesa, que es una fusión italiana, encontramos la cazuela, que vienen de España. Esos son los platos que se fusionaron en serio dentro de nuestro recetario y de nuestra gastronomía. Pero con eso no quiero decir que los otros no sean importantes. Pero uno cuando dice, bueno, hoy voy a comer árabe, entonces va dentro de un club donde generalmente hay un restaurante, una institución donde hay un restaurante de esa colectividad y come esos platos específicos. Claro. Ahora, Pietro, quedan más sí, ahora, Pietro, ¿podemos decir entonces que en nuestro país nos identifica más la empanada que el asado o no? Yo estoy convencido que la empanada tiene más puntos a favor, que nadie se enoje, ¿no? Porque la de ustedes es una tierra de festivales de asado, de grandes asadores, etcétera. Pero que voy a explicar lo que digo, lo que afirmo. El asado, dentro de su preparación, es una receta, entre comillas, sencilla. ¿A qué me refiero? Se necesita la carne, se necesita el fuego, se necesita la sal, pues uno elige si utiliza carbón o leña, si utiliza sal o salmuera, en fin, pero más o menos las variantes son pocas. Sí. Lo que cambia seguramente es la mano del asador, y ese es el motivo por el cual tenemos, no sé, 1 millón, 3 millones, 5 millones de interpretaciones. Pero el asado es ese, digo, es carne, o sea, no hay mucha variante. La empanada no, la empanada es mucho más articulada. ¿A qué me refiero? Cada provincia tiene su masa. Cada provincia tiene sus productos típicos que transforma en recado, barra relleno, barra picadillo. Cada provincia decide si esa empanada se transforma en pastel, porque el pastel es sinónimo de empanada frita, o si queda empanada sola porque se cocina al horno. Hay que ver si se cocina en el horno de casa o en el horno de barro. Hay que ver si se frita en grasa o si se frita en aceite. Claro. Entonces, quiere decir, las variantes son enormes. Los condimentos. Una cosa es una empanada catamarqueña que tiene mucho comino, y otra cosa es una empanada salteña donde predominan, por ejemplo, el ají molido y el pimentón. Y el comino está, por supuesto, pero los primeros dos son dominantes. Una cosa es una empanada cuyana que tiene el doble o el triple de cebolla en relación a la carne, que una empanada tucumana que es 50 y 50, quizás aún menos, en el sentido que hay más carne que cebolla. Entonces, quiere decir, como ustedes pueden entender fácilmente a partir de lo que estoy afirmando, la empanada tiene una cantidad de variantes que el asado no tiene. Es mucho más representativa de los territorios. Claro. No es lo mismo una empanada
una empanada de pescado de río entrerriana que una empanada de centolla de Tierra del Fuego. Claro. Sí. Exacto. Hay más variantes, más particularidades y más referencia a cada una de las zonas y Exactamente. y a las culturas de esas zonas también, ¿no? Exactamente, y a la par del asado es un ícono nacional. Claro. Claro. Además, agrego otra cosa más, la empanada es una comida mucho más cotidiana. Uno no come asado todos los días, es imposible. Sí. Claro, En general, digo, ¿no? Sí, sí, sí. La empanada es mucho más cotidiana. Está presente, en un sí. hogar, claro, en un hogar normalmente se come empanada, no digo todos los días, pero un día es una empanada de jamón y queso, un día es una empanada de verdura, un día, si se puede, es una empanada de carne. Es mucho más fácil de preparar, no tiene tanta complicación. En el caso de la empanada de jamón y queso, que obviamente los puristas no consideran una verdadera empanada, pero existe porque es una de las más populares. Seguro. Ni siquiera hay que cocinar el relleno. Pietro, ¿y vos tenés, esta pregunta es más a nivel personal, ¿vos tenés alguna receta de todas las que nombraste recién, diferentes empanadas que hay a través de todas las regiones y demás, alguna que vos digas, esta es la que a mí me gusta, mi debilidad, la que si tuviera que elegir una, elijo esta? Mira, quiero, ya que tengo la posibilidad de hacerlo y no lo digo simplemente porque estoy hablando con ustedes, pero porque la verdad creo eso. Me parece que la empanada de pescado de río es un hallazgo, es algo que los argentinos deberían conocer más. Tener la posibilidad de probar empanadas como la de Quique Sobral que utilizó la boga, o la de Puerto Sánchez, donde se utilizaron otras variedades de pescado de río. Me parece que es muy interesante porque demuestra varias cosas. O sea, uno es que el pescado de río es espectacular. Y mucha gente, no sé por qué, le tiene una idea rara. El pescado de río, cuando es fresco, es exactamente igual al pescado de mar. La segunda es que Entre Ríos evidentemente tiene variantes. O sea, como decía, tienen festivales del asado de extraordinaria importancia provincial y nacional, pero también tienen otros elementos icónicos que la verdad que valdría la pena descubrir. De sentarse a orillas del río y degustar una empanada de pescado de río me parece una experiencia que refuerza el vínculo con el lugar desde el lado del turista. Me parece que, bueno, eso es lo que me gustó mucho, por ejemplo, de la empanada de vuestra tierra. Yo siempre pienso ahí de ir a Puerto Sánchez o ahí en el restaurante de Quique Sobral a probar sus empanadas, porque es algo que me quedó en el corazón y en la memoria. Entonces me parece que esas son las cosas que se tienen que transmitir cuando se habla de la empanada. Y a mí, por ejemplo, me pasó eso. Seguro. Pietro, te agradecemos enormemente estos minutos que nos ha brindado y gracias por enseñarnos, y bueno, ahora sencillamente a conseguir Santa Empanada, que seguramente debe estar en todas las librerías, ¿no? Ahora conseguir una buena empanada de pescado de río y una buena empanada de asado entrerriano, o sea, porque la carne del asado, lo que queda, porque siempre queda, porque nosotros somos exagerados, o sea, con las porciones, o sea, entonces lo que queda, nosotros lo cortamos bien chiquitito, en cubitos, y lo utilizamos para hacer unas empanadas extraordinarias. Entonces vamos a tener la empanada de asado, digamos, y las empanadas de pescado de río. Así que bueno, vamos a tener una experiencia entrerriana a 360 grados. Pietro, un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Hasta luego, hasta pronto, gracias. Gracias. Pietro Sorba, periodista, un crítico de la cocina, de los vinos, de todo esto,